Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén bien. Bienvenidos a Notipes 24. Habla Jesús Antonio Prieto Bermúdez, creador y director del canal de YouTube Notipes 24. Bienvenidos a una nueva noticia. Por favor, compartan, suscríbanse, denle, comenten, nos ayudará muchísimo. La noticia dice así: la danza de los billones y la estrategia de manejo de deuda de mi hacienda. Desde mediados de este año comenzó a ponerse en práctica una operación que por su envergadura llama la atención. Análisis de Ricardo Ávila. La noticia llegó el viernes ya tarde, después del cierre de los mercados. Por tal motivo, solo a partir de esta semana se sabrá si la determinación del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de retirarle la visa a Gustavo Petro por cuenta de sus palabras en Nueva York acabará impactando a la economía colombiana. Al respecto hay opiniones divididas. Todo depende de si aparecen sanciones que vayan más allá de la persona del mandatario, algo que a la luz de la reciente desertificación de lo hecho en la lucha contra las drogas parece improbable. El motivo es que Washington quiere marcar diferencia entre el individuo y el país, a sabiendas que desde cualquier castigo de tipo general le caería como anillo al dedo a quien busca victimizarse y querer ser su antagonista en las Américas. Pero más allá de las elucubraciones, hay factores que llevan a pensar que en el frente cambiario reinará la calma, al menos en el corto plazo. El motivo es que seguirán entrando dólares en una cuantía importante, algo que ayuda a entender por qué el billete de hoy ha venido oscilando en torno a los 3.900 pesos, muy por debajo de los pronósticos de una semana atrás. Y es que según lo muestran los datos oficiales, en los últimos años el Ministerio de Hacienda ha analizado cerca de 2.700 millones de dólares, una cantidad típica en un periodo tan corto. La expectativa es que este monto aumente en lo que queda de septiembre y en octubre, por cuenta de una otra estrategia relacionada con el manejo de la deuda pública que no ha pasado desapercibida en los círculos financieros internacionales. Aunque el esquema todavía está en proceso de implementación, ya pasó el punto de no retorno. A la fecha involucra sumas billonarias que, sobre el papel, te permitirían a la nación ahorrarse una plata importante en pago de interés y capital, además de mejorar una serie de indicadores claves como el de cuando representan sus creencias con respecto al tamaño anual de la economía. No obstante, la apuesta también viene acompañada de riesgos que no se pueden menospreciar. El motivo de la aparición de obligaciones significativas de corto plazo que se vencerán en los postrimedias de la administración Petro, poco antes de que tenga lugar el relevo previsto para la presidencia de la República el 7 de agosto de 2026. Si nada extraordinario sucede, será posible recoger velas y cantar victoria, pero hay un imprevisto de marcar mayor o la impresión de que quien llegue a la casa de no está comprometido con solucionar el enorme desbarajuste fiscal que heredará amenazas con convertirse en una gran dolor de cabeza de manera inmediata. Grandes ligas. Entender en qué consiste la jugada sigue algo del contexto. Lo primero es que, debido a un déficit sostenido en las finanzas estatales, la deuda del gobierno central ha venido aumentando en forma notable, 500 billones de pesos al cierre de 2019 o algo más de 1.000 billones este año. De ese total, una tercera parte corresponde a creencias externas, tasas en 82.000 millones de dólares al cierre de febrero, según datos del Ministerio de Hacienda. Atender a tales compromisos se lleva una tajada cada vez más grande del presupuesto nacional. Uno de cada 3 pesos que se recaudan de impuestos se destina al pago de intereses, cuando al comenzar la presente década era uno de cada 5. Semejante presión tiende a aumentar, en la medida en que el déficit fiscal se ubica en niveles similares a los observados durante la época de la pandemia. Hay que emitir más bonos para cubrir el faltante. Ante el reto que ello significa, se puso en marcha un nuevo enfoque dirigido a reducir el costo de esas creencias. Si en el pasado reciente la orientación había sido la de ampliar la duración de los pasivos financieros, que se ubican en un récord de 10,8 años en promedio a comenzar de 2025.
El objetivo pasó a ser el de conseguir economías importantes acudiendo a otras fuentes de recursos más baratas en monedas diferentes al dólar. Parte de ese propósito involucró la adquisición de títulos existentes en el mercado internacional y local, negociados por debajo de su valor nominal y cuya valoración se ha visto afectada por el alza en el riesgo atribuible a Colombia, con el fin de ganarse un descuento. Concretar ideas exigía el concurso de entidades de afuera de contratar una deuda de corto plazo, aprovechando opciones menos onerosas. Hay antecedentes que muestran que no se trata de algo descabellado. Por ejemplo, en su momento Ecuador, El Salvador y Gabón recompraron sus bonos con créditos de la banca de desarrollo. Más recientemente, Panamá y Angola buscaban bajar el peso de sus obligaciones acudiendo a fuerzas alternativas en el viejo continente. De tal manera, desde mediados de este año comenzó a ponerse en práctica una operación que, por su envergadura, llama la atención. El primer paso fue la adquisición de títulos de tesorería, TES y bonos globales, lo cual afectó el saldo de recursos líquidos que la nación posee en su cuenta en el Banco de la República. En paralelo, se puso en marcha algo más ambicioso, lo cual involucró la contratación de un crédito en francos suizos por un monto equivalente a $10.000 millones para comprar más. La opción de la moneda helvética es atractiva en la medida en que se trata del activo de reserva que ha ganado relevancia entre los inversionistas ante las preocupaciones respecto al dólar, debilitado por cuentas políticas impulsadas por Donald Trump. No menos importante es que la tasa de interés por semejante cantidad se calcula en 1,5% anual. Con ese dinero se compran TES, cuya rentabilidad implícita es del 12% anual en pesos, al igual que bonos colombianos en dólares que ganan el 7% anual y algunos títulos del Tesoro estadounidense que están cerca del 4%. El mecanismo se conoce como carry trade, que es la estrategia de aprovechar el diferencial de lo que cuesta el dinero y lo que gana en uno y otro lado. Parte de las adquisiciones concretadas no quedaron en manos del gobierno de manera directa, sino de varios bancos internacionales. Las entidades en cuestión fueron BBVA, el Banco Santander de España, BNP Paribas de Francia y Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan, cuya casa matriz queda en Estados Unidos, las cuales ejecutaron un mandato de compra de bonos por $5.400 millones, cuyo vencimiento va desde 2027 hasta el 2061. Como es de imaginar, no bastó tan solo con la palabra del Ministerio de Hacienda para poner en marcha las cosas. Como garantía se dejaron los papeles negociados junto con otros, incluyendo una porción significativa de títulos de corto plazo que se vencen a partir de junio de 2026. Así como le pesa a una persona que compra una casa a crédito y a la cual su entidad no le entrega el 100% del valor, sino que se deja un margen que le permite protegerse y vender el bien sin perder su plata en caso de eventual incumplimiento. Colombia habría entregado documentos hasta por 1.3 veces el monto adquirido. Ello explica en parte sucesivas conversiones de TES que ascendieron a 15,4 billones de pesos en agosto y a 18,4 billones de pesos a mediados de septiembre. Tal como explicó en su momento el área de investigaciones económicas de CERFIC colombiana, con la liquidez recibida se negociarán más papeles, lo cual permitirá entender la millonaria monetización reciente de dólares, que ha influido para que el peso se haya revaluado frente al billete verde. Ese factor igualmente ha hecho que el precio de los TES haya subido, lo cual para la tesorería es un poco más barato desde hace más. Lo que sigue durante los próximos meses vendrá más de lo mismo, aunque las sumas involucradas cambian a medida en que la oferta de papeles colombianos disponibles en el mercado externo se reduzca. Eventualmente, estos se traducen en saldo nominal de deuda público más bajo, lo cual debería ser bien recibido por quienes siguen las pistas de estos asuntos. Otro elemento no menos importante
permite la emisión de bonos a menor costo. Eso es lo que ocurrió a comienzos de este mes en la colaboración de 4.100 colocación de 4.100 millones de euros tras 10 años de ausencia del mercado en tres tipos de títulos reales entre 2028, 2032 y 2036. El costo promedio ascendió a 4.7% anual, que es inferior en varios puntos porcentuales al de su equivalente en dólares. Así las cosas, el plan es que en la medida en que se realicen otras operaciones similares, sea cancelado gradualmente el préstamo en franco suizo. Para agosto del año que viene, lo que se conoce entre los especialistas como un total trade swap quedaría finiquitado y los participantes quedarían satisfechos. Unos bancos ganarían intereses y otros en comisiones, mientras que la República de Colombia se lograría un plan importante, además de contar con un mayor espacio presupuestal este año y el año que viene. Si todo sale bien, esta operación que está sacando títulos del mercado en un momento crítico, lograr devolver una coyuntura más adecuada, dice Camilo Pérez, director de investigaciones económicas y análisis de mercado del Banco de Bogotá. Agregar que para que eso sea así, el resultado de las elecciones es fundamental para que entren en el reglamento de las finanzas estatales. Sin embargo, la jugada no está exenta de riesgo. Uno es que haya una evaluación importante de la moneda helvética por cuenta de las circunstancias internacionales. Las condiciones no son las mismas, pero Panamá salió golpeada este año cuando la Casa Blanca anunció su agresiva política de aranceles y el de importantes respecto del terreno frente a las islas europeas. Frente a esa posibilidad, el director de crédito público Javier Cuellar aseguró que hemos tomado la cobertura del caso. Tras el pronunciamiento del Departamento de Estado el viernes y ante la voluntad de Gustavo Petro de conformar una fuerza para luchar por Palestina, se ha dado un flanco inesperado en el terreno diplomático que podría traer repercusiones indeseables. El temor es que en Washington prima el hígado sobre la cabeza fría y se le abre puerta a sanciones unilaterales con repercusiones en la economía y la finanza nacional. Igual de inquietante sería que se oscurezcan aún más las perspectivas fiscales del país. Como es conocido, el déficit actual es equivalente al momento de la pandemia y todo apunta a que desde el próximo año podrían superar el equivalente 8% del Producto Interno Bruto, lo cual sería el punto máximo en más de un centenar de años. En principio, el mecanismo puesto en marcha en estos meses serviría para que el faltante sea menor al reducir de manera significativa la cuenta de intereses por pagar el propio servicio de la deuda, pero también este mayor espacio puede acabar sirviendo los propósitos de un gobierno que desee gastar más que pueda dadas sus intervenciones electorales, con lo cual saldría de lo comido por lo servido. Por tal motivo, no está de más desear que tanta audacia financiera derive en beneficio verdadero para Colombia y no para que sea usada como más intensidad la siquiera oficial. Lo que se ve hasta ahora es que las operaciones de tesorería se han convertido en instrumento definitivo para conseguir recursos solo de caja, lo cual no es un antecedente muy alentador. Junto a lo anterior resulta indispensable que quien haga la presidencia del año que viene envíe un mensaje de compromiso firme relacionado con poner las casas en orden. De lo contrario, en un escenario extremo, una oleada de nerviosismo que puede tratarse de cambio de la valoración de los bonos pueden hacer que se hagan efectivas las garantías entregadas, con lo cual quedaríamos peor que el comienzo. Como senador colombiana, esa operación parece estar distrayendo la atención de lo fundamental. El país debe realizar urgentemente ajustes estructurales al gasto y los ingresos tributarios para evitar que las finanzas públicas caigan al precipicio. Algo que de no ser así, la orden tendencia a la final y más pronto que tarde el país sufrirá las consecuencias a través de mayor costo financiero, depreciación cambiaria y reducción en la inflación en el cliente económico.
Debido a ello hay que insistir en que estas reuniones de la última semana conduzcan a un resultado tangible, verdadero y positivo. Solo así se podrán conseguir que después de una jarana con tantas parejas nadie nos quise bailado. Ricardo Ávila Pinto, especial para el tiempo. Bueno, mi gente, hasta aquí el artículo. Espero se informen. Muchas gracias por todo. Por favor, compartan, suscríbanse, y comenten, me ayudaría muchísimo. Hasta luego.